El desempleo en los Estados Unidos subió hasta 3,8% y esa mala noticia para la economía fue una buena noticia para los mercados financieros que se animaron y Wall Street terminó en subida. Amigos, es viernes 1 de septiembre, 7 p.m. y a esta hora vamos a comenzar nuestro acostumbrado recorrido por lo que fue la jornada en los mercados financieros. Dice Reuters que el S&P 500 subió tras datos de empleo que alimentan el optimismo sobre una posible pausa en el ciclo alcista de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Y aquí dice que Wall Street al alza en la jornada de hoy. El informe apunta a un mercado laboral más tenue, más débil, más suave. Recordemos que ha estado muy tenso, virtualmente sin desempleo, la economía de los Estados Unidos, y eso presiona los sueldos al alza y por ende presiona la inflación. Dice Reuters que el crecimiento del empleo en Estados Unidos repuntó en agosto, pero se desaceleró el alza de los salarios. Y ya vamos a desmenuzar el informe de empleo que se presentó hoy para entender qué es lo que están viendo los mercados y los inversionistas. Dice el Financial Times que las acciones terminaron mixtas, ya vamos a ver cómo cerraron los mercados, y los bonos del tesoro cayeron mientras que los inversionistas trataban de desmenuzar, entender, evaluar los datos de empleo. Dice F que la tasa de desempleo en Estados Unidos subió 3 décimas en agosto hasta el 3,8%. Y vamos a ver aquí los detalles de ese informe que se presentó hoy antes de la apertura del mercado. Fíjense. Este es el reporte de trabajo del mes de agosto, el reporte de las nóminas. Las nóminas se esperaba que hubieran crecido en 170,000 puestos de trabajo, es decir, se esperaba que en agosto la economía hubiera generado 170,000 nuevos empleos. Sin embargo, generó 187,000 puestos de empleo, más de lo que se esperaba. Esto es una noticia buena para la economía, pero no tan buena para los mercados financieros, porque da a entender que el mercado laboral está todavía muy fuerte. Sin embargo, cuando seguimos viendo la data que fue publicada, entonces la opinión va cambiando. Hay que ver el resto de la data. Fíjense, esta es probablemente la más importante. La tasa de desempleo, que se esperaba quedar en 3,5%, aumentó hasta 3,8%. ¿Cómo es posible que el desempleo haya aumentado si la economía generó más empleos de lo que se esperaba? Bueno, la economía generó más empleos de lo que se esperaba, pero puede ser que el número de despidos durante agosto también haya sido mayor de lo que se esperaba, o en este caso pareciera que el principal motor que impulsó ese aumento en el desempleo es que simplemente ha crecido la fuerza laboral porque hay nuevas personas que se están incorporando al mercado laboral, especialmente jóvenes que cumplen la mayoría de edad. Entonces, aumentó el desempleo, a pesar de que la economía no está débil y las empresas están botando trabajadores, aumentó porque hay más mano de obra, hay más trabajadores. Esto es una buena noticia para la Reserva Federal, porque la Reserva Federal quiere una tasa de desempleo alrededor de 4%, entre 4 y 5%, porque eso da espacio para que el mercado laboral respire, para que no haya tanta competencia por mano de obra, para que los sueldos no se disparen y comience una espiral inflacionaria donde mayores sueldos generan más inflación, y a mayor inflación, mayores sueldos exigen los trabajadores. Hay que evitar esa espiral inflacionaria. Bueno, en todo caso, subió el desempleo. Eso es una buena noticia para la Reserva Federal. Y el otro dato clave aquí es el sueldo por hora que ganan los trabajadores, y se esperaba que hubiesen aumentado un 4,3% en el último año, y efectivamente ahí quedó el número en 4,3%. Eso es ligeramente más alto que la inflación, es decir, los sueldos de los trabajadores por hora ha subido más que la inflación en los últimos 12 meses, ligeramente más que la inflación. Bueno, más data. ¿Cuáles son los sectores que están generando este incremento en el empleo? Bueno, el sector de retail, o ventas al minoristas, automercados, tiendas en centros comerciales, etcétera, quedó sin variación. Todo lo que es leisure and hospitality, es decir, restaurantes, hoteles, todo ese sector aumentó en 40,000 empleos. La construcción aumentó, creó 22,000 empleos. La manufactura, las grandes industrias manufactureras quedaron sin cambio, y el sector de salud aumentó, creó 71,000 nuevos empleos en agosto. Esta es la evolución de
la creación de empleos mes a mes. Aquí viene desde julio del año 2022, mes a mes. Ustedes ven la tendencia. En el 2022 hubo meses de mucho crecimiento en el empleo, pero bueno, ha ido cayendo a medida que ha avanzado el tiempo hasta este mes de agosto, que fueron 187,000 nuevos empleos generados. Aquí se ve claramente una tendencia a la baja que indica que el mercado laboral se ha ido enfriando, que es lo que busca la Reserva Federal con las subidas de tasas de interés. Y esta es la tasa de desempleo en Estados Unidos. Este es un un gráfico que viene desde el año 2010. Este es un gráfico que tiene 13 años. Ustedes ven que desde el año 2010-2011 el desempleo vino bajando permanentemente año tras año hasta llegar a un punto muy bajo previo a la pandemia. Cuando vino la pandemia se disparó ese brinco que ustedes ven allí en el gráfico, cuando nos tuvimos que quedar en nuestras casas encerrados y cerraron la mayoría de las empresas, etcétera. Ahí se disparó el desempleo y luego comenzó la recuperación, la reapertura de la economía, de los negocios, y comenzó el regreso al trabajo, primero trabajando desde la casa, después trabajando presencialmente. Bueno, en fin, y aquí vemos cómo ha ido bajando el desempleo hasta niveles de 3,5, 3,4%, y ahora ha rebotado un poquito, está subiendo, está en 3,8%. Y este es el aumento de los sueldos. Vemos que el aumento de los sueldos desde el año, este gráfico viene desde el año 2008. Bueno, fíjense que cuando este gráfico empieza en el año 2008, justo ahí viene la gran crisis financiera de 2008. Entonces ustedes ven que los sueldos cayeron, dejaron de aumentar, y bueno, después empezó una recuperación gradual desde el año 2010 hasta prepandemia. Cuando vino la pandemia, crecieron, hubo aquí un desbarajuste, crecieron los sueldos en las primeras de cambio. Probablemente esto es parte de lo que ocurrió en esos días con la pandemia. Se dislocó el mercado, pero luego vemos que ya al final el mercado se ha ido normalizando y llegamos a ese 4,3% que se reportó hoy, que es el nivel al que han crecido los sueldos en Estados Unidos durante el último año. Bien, dice el economista que el mercado laboral en Estados Unidos confirma el enfriamiento que busca la Fed. Este informe que salió hoy es un informe maravilloso para la Reserva Federal. No para la economía necesariamente, aunque tampoco es terrible, pero no es un mal informe, porque recordemos, bueno, creció el desempleo, pero es que hay muy poco desempleo en Estados Unidos. Pero para la Reserva Federal fue perfecto. Y la tasa de desempleo se eleva a 3,8, dice aquí el economista, como ya vimos. Dice Bloomberg que el enfriamiento del mercado laboral en Estados Unidos le da margen a la Reserva Federal para pausar el alza de las tasas, y esta es la clave. Por eso es que el mercado de acciones reaccionó con optimismo, porque está diciendo, mira, ya la Reserva Federal hizo su trabajo, no van a tener que subir más las tasas. Y de hecho, les tengo aquí el monitor de tasas. Fíjense lo que ocurrió después del informe de hoy. Estamos a 2 semanas, 4 días y 19 horas de que la Reserva Federal anuncie su próxima decisión sobre las tasas de interés. Y las probabilidades al día de hoy de que la Reserva Federal no haga nada y deje las tasas como están, que es en un nivel de 5,25 a 5,50%, es de 94%. Es decir, es casi, los mercados dan por descontado que la Reserva Federal no va a aumentar las tasas de interés, al menos en la próxima reunión, que es el 20 de septiembre. Las probabilidades de que aumente las tasas en 25 puntos básicos es solamente 6%. Fíjense que las probabilidades hace una semana, las probabilidades de un nuevo aumento de tasas en esa reunión era de 20%. Ayer era de 10% y hoy, después de conocer estos datos de empleo, bajó, lo pueden ver ahí, hasta 6%. Pero inclusive la reunión que viene después del 20 de septiembre, aquí se las tengo. Después del 20 de septiembre viene una reunión el 1 de noviembre, donde la Reserva Federal volverá a anunciar su política de tasas. Y en esa reunión, las probabilidades de que la Reserva Federal aumente las tasas están en solo 33%. Estaban hace una semana en 46, ayer estaban en 44 y hoy cayeron hasta 33,5. Es decir, el mercado lo que está diciendo es, con este informe de empleo que tenemos hoy, listo, la Reserva Federal está lista, no hay que subir más las tasas. Eso es una buena noticia para los mercados financieros, especialmente para las acciones, y especialmente para las acciones de alto crecimiento, como son las grandes tecnológicas. Bueno, luego aquí dice Reuters que los operadores apuestan contra otra subida de las tasas de la Fed tras los datos de empleo de hoy. Bueno, es lo que hemos estado viendo. Dice Bloomberg aquí que el reporte de empleo señala que hay un cambio lento y gradual en el mercado laboral, que es justo lo que está buscando la Reserva Federal. Hay un título en chiquito ahí abajo que dice que los traders regresan una vez más a creer que todo está perfecto. Ella sí lo dice, que todo está simplemente perfecto, y esto me llama la atención porque efectivamente es así. Pareciera que hay mucho optimismo en el mercado. Aquí amplié ese titular. Ahí dicen, los traders vuelven a creer que todo está perfecto, y dicen que aunque existe el peligro de que las tasas altas
que estaban recordemos que las tasas estaban en 0% hace año y medio y ahora están en 5%. Entonces esas tasas pueden generar problemas en la economía en algún momento, a lo mejor lo generan más adelante, pero los traders dicen que bueno, que falta mucho tiempo para que esas tasas se conviertan en un problema. Bueno, es una visión optimista, pero absolutamente, por supuesto, respetable. Puede ser que sea así. Bueno, en fin, seguimos. Dice Bloomberg aquí que los datos de empleo aumentan la posibilidad de un aterrizaje suave. Y lo importante es que esto lo dice Larry Summers, que fue presidente de la Reserva Federal y que es un pesimista empedernido. Summers ha estado pronosticando un hard landing, que la economía se va a frenar, pero de manera abrupta, entonces va a haber una recesión. Él es un pesimista, digamos, y sin embargo hoy reconoció, oye, este informe es muy bueno para la Reserva Federal y es posible ahora que tengamos un aterrizaje suave de la economía. Aquí dice, estas cifras son consistentes con escenarios muy optimistas. De nuevo, viniendo de Summers, esto es un poco más valioso porque él suele ser muy pesimista. Y dice, hay un montón de cosas que hubieran podido ser señales de alarma en el informe, pero ninguna de esas apareció en el informe. Así es que bueno, un buen informe. Y hablando de bonos, dice aquí Reuters, los rendimientos en Estados Unidos, los rendimientos de los bonos, revierten la caída tras datos de empleo. Eso es porque el rendimiento de los bonos estaba cayendo y después los datos de empleo, los rendimientos subieron. Aquí están los rendimientos de hoy. Como ven, todos los bonos de 1 año a 30 años aumentaron sus rendimientos. Esto para mí es una lectura extraña, no entiendo bien por qué hoy los bonos cayeron de precio y sus rendimientos aumentaron. Yo hubiera esperado lo contrario después del informe de hoy. Sin embargo, bueno, no tiene que haber una razón por la cual las acciones o los bonos se comportan de una u otra manera en un día. Cualquier día puede pasar cualquier cosa, los mercados son volátiles. Hoy es viernes, es primer día del mes, viene un fin de semana largo. Recordemos que el lunes es feriado, no abren los mercados financieros en Nueva York. Entonces, bueno, a veces los inversionistas simplemente quieren soltar algunas posiciones antes del fin de semana. En fin, por cualquier razón, los bonos pueden haber caído de precio. Lo cierto es que hoy cayeron de precio. Yo me hubiera imaginado lo contrario, pero bueno, no hay que buscarle las 5 patas al gato, no tiene que tener una explicación. Fíjense, el director de BlackRock dijo hoy en una entrevista que ahora los bonos son más atractivos. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice aquí Reader de BlackRock. Hoy era un día donde los bonos, creo yo, son más atractivos. La Reserva Federal probablemente no va a tener que subir más las tasas de interés, si no las va a tener que subir, entonces los bonos son más atractivos. Cuando la Reserva Federal está subiendo y subiendo las tasas, los bonos son menos y menos atractivos y viceversa. Si ya no hay que subirlas más, los bonos se hacen más atractivos. Dice aquí Rick Reader, dice que el enfriamiento del mercado laboral, que es lo que vimos hoy en el informe de trabajo, respalda las especulaciones de que la Reserva Federal terminó de subir las tasas, lo que hace que los bonos sean más atractivos de lo que han sido en meses. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, por eso me sorprende que hoy los bonos hayan caído de precio y aumentado su rendimiento. Pero bueno, de nuevo, es un solo día, no pasa nada. Y aunque la contratación, la creación de empleo aumentó en agosto, el informe mostró que el crecimiento salarial se desaceleró y la tasa de desempleo subió. Así es que bueno, esas son buenas noticias para la Reserva Federal. Y fíjense, el petróleo, esta otra noticia, esta puede ser, el informe de trabajo fue bueno para la Reserva Federal, pero esta noticia no es buena para la Reserva Federal y para la inflación. Y es que el petróleo registró su precio máximo de este año, con el Brent por encima de los $88. El Brent es el marcador europeo, británico en este caso, pero el marcador americano, el West Texas, que es el que yo siempre les muestro en el cuadrito con el petróleo, pues también subió, porque los dos van, el West Texas es más barato que el Brent, pero cuando los dos suben y bajan más o menos, bailan pegado, pues como diríamos, siempre van en la misma dirección, con un pequeño diferencial de precio. El Brent es más caro. El cobre tocó su precio máximo de 4 semanas por unas medidas que se han tomado en China, que China está tratando de revivir su economía sin mucho éxito hasta ahora. Pero bueno, eso ha hecho que el cobre rebote. El cobre es de los metales el que está más vinculado con la economía. El cobre tiene muchos más usos industriales que cualquier otro metal. El oro, la plata, etcétera, que tienen escasos usos industriales. El cobre sí tiene uso industrial y no subió más porque el dólar está fuerte, se ha fortalecido y por eso no subió más. Pero esto es una buena noticia para países productores y exportadores como Chile. Bueno, quiero recordarles que se suscriban a mi canal, amigos. Hay mucha gente nueva llegando al canal. Gracias. Si el canal crece en suscriptores, puedo hacer más y mejores videos, crear más contenido para este canal. Veamos cómo evoluciona. Y por favor, denle like a este video para que más gente lo pueda ver. Una noticia de F, Lula presiona al Banco Central por una nueva rebaja de los tipos de interés. Esto es un ejemplo de lo que no debe hacer un ejecutivo, un poder ejecutivo, un presidente. Presionar al Banco Central. Los bancos centrales tienen que ser autónomos, independientes, no pueden estar al servicio del gobierno de turno.
tienen que llevar la política monetaria del país, y la política monetaria tiene que ser independiente de colores partidistas, de tendencias políticas, y esto es un ejemplo de por qué nuestros países terminan enredados en esos desastres. Bueno, el mejor ejemplo es Venezuela, como desde que llegó la administración, nunca el Banco Central fue realmente independiente, pero desde que llegó el régimen de Hugo Chávez, pues acabaron con lo que quedaba de independencia, un Banco Central que quedó al servicio del régimen, y destruyeron la moneda, se acabó el bolívar, desapareció, no existe efectos prácticos. Entonces, bueno, esto que hace Lula está mal hecho. En los Estados Unidos hay mucho más respeto a la independencia del Banco Central, aunque el expresidente Donald Trump tuvo en su momento unas declaraciones duras hacia el Banco Central, presionó a la Fed en su momento, pero bueno, eso no hizo que la Fed cambiara su política, pero esas son cosas que no se deben hacer. El Banco Central tiene que ser independiente, y al frente del Banco Central tiene que haber técnicos, economistas, expertos en materia monetaria, y que sepan manejar la política monetaria del país y que estén comprometidos a los objetivos, al mandato de cada banco central. En el caso de la Reserva Federal, el mandato es dual. 1, inflación de 2%, y 2, pleno empleo. Esos son los dos mandatos que tiene la Reserva Federal. Lo demás es política, ideologías, y eso debe estar fuera de un banco central. Y bueno, otra noticia: América Latina tiene un interés cada vez mayor en canjes de deuda por naturaleza, dice el presidente del BID. Y bueno, si esto es una tendencia, señores, el dólar, ustedes saben que se ha fortalecido mucho, y el dólar sigue siendo la moneda de reserva del mundo, la principal moneda, a pesar de que hay un montón de gente hablando que el dólar murió, que el dólar se va a acabar porque ahora van a ser las criptomonedas, que si el BRICS. Bueno, olvídense de eso, señores. El dólar está cada vez, bueno, sigue siendo la principal moneda del mundo y no hay cómo sustituirlo. Ahora, el dólar se ha encarecido por la subida de las tasas de interés. Entonces, ahora hay un montón de países, sobre todo mercados emergentes, que están buscando otras formas de financiamiento, desde financiarse en sus propias monedas locales. Lo que pasa es que los mercados locales son generalmente muy pequeños, por eso emiten deuda en dólares los países emergentes, hasta hacer este tipo de cosas más creativas, como canjes de deuda por unos bonos que emiten para tratar de lograr sus objetivos ambientales. Y entonces hay algunas ventajas para algunos inversionistas que pueden invertir en estos bonos. Bueno, el tema es complejo, a lo mejor un día me animo a hacer un video sobre esto, pero el tema es que los emisores de bonos, y sobre todo los gobiernos emergentes, se han puesto creativos porque el dólar se ha puesto caro y difícil de conseguir para todo el mundo. Y F dice aquí que Robinhood, ustedes saben que Robinhood es una casa de bolsa, un broker dealer, que ustedes pueden tener la aplicación de Robinhood y comprar y vender acciones a través de ella. A mí no me gusta Robinhood. Robinhood hace ver esto como si uno, en vez de invertir en acciones y en bonos, esto fuera un juego. Robinhood, cuando te abres tu cuenta, te regalan una acción. Luego, si compras una acción, salen fuegos artificiales. Un desastre. Es todo lo contrario. No hay que enseñar a los jóvenes como si esto fuera un casino. Invertir es una cosa muy seria y se necesita visión de largo plazo. Y no es para estar todo el día comprando y vendiendo. Entre más la gente jurunga su portafolio, generalmente más destruye valor. Entonces, bueno, pero en todo caso, Robinhood, este señor, el fundador de FTX, Sam fulanito, ¿no? El del pelo rulo, que quebró FTX y un montón de gente perdió su dinero. Él había comprado una participación en Robinhood y ahora Robinhood la está recomprando por $605 millones. Aquí está el detalle de esa noticia. Pagaron $10.69 por acción, pagó Robinhood para recomprar sus acciones. Esta es la acción de Robinhood hoy. Robinhood cerró en el mercado hoy viernes a 11,11, subiendo un 2%, y el mercado extendido estaba más o menos estable. Y ese gráfico que ven ahí en verde es el precio de la acción en los últimos 5 días. Hubo allí una subida entre jueves y viernes, que me imagino es cuando salió esta noticia de la recompra de acciones. Y en otras noticias, pues la fiebre de Taylor Swift sigue, y AMC, una de estas acciones que son meme stocks, que las han agarrado como un juego, una empresa con serios problemas económicos, pero bueno, que al final del día se ha beneficiado por los éxitos que ha habido con películas este año como Oppenheimer, Barbie, etc. Pues resulta que ahora va a haber la película del concierto de Taylor Swift, y pareciera que eso va a ser otro impulso para AMC y para toda la industria del entretenimiento. Y otra noticia, señores, para toda esa gente que está consumiendo estas drogas o medicinas para adelgazar. Aquí dice el Wall Street Journal que para pagar por esas medicinas para rebajar, como Ozempic y otras, la gente está tomando un segundo trabajo para ganar el dinero para pagarlo, o le están dando duro a la tarjeta de crédito, están endeudando para comprar esas medicinas. Y dice que algunas personas están pagando $10,000 al año para comprar Ozempic o Mounjaro, que son dos de las medicinas más famosas que son para perder peso. Una la hace Novo Nordisk, una empresa europea, danesa, y la otra la hace Eli Lilly,
un laboratorio americano, pero bueno, la gente desesperada por estas medicinas, que no, bueno, yo no soy médico y a nadie le recomiendo por supuesto nada de estas cosas, consulten siempre a su médico, yo le tengo mucho miedo a estas cosas, pero hay una carrera por esas medicinas y las acciones de las empresas que producen estas medicinas se han disparado. Y por cierto, hoy el Eli Lilly llegó a su precio máximo histórico, tiene semanas, meses en donde casi todos los días bate un récord, su propio récord histórico. Miren el gráfico, es una subida increíble, es una acción que se ha puesto carísima, pero bueno, hay una fiebre por comprar las acciones de estas empresas que producen estos medicamentos para adelgazar. Y Tesla hoy cayó, siguen las preocupaciones porque Tesla sigue bajando los precios de los carros. El Wall Street Journal dice que Tesla, la acción cae en medio de preocupaciones por la competencia en el mercado chino y pricing, el tema de los precios, bajando y bajando los precios. Yo creo que la bajada de precios es parte de la estrategia de Elon Musk de ser el productor más eficiente de carros buenos, bonitos y baratos y poner a perder dinero a todas las grandes empresas, los antiguos productores de carros, vamos a decir, los carros, las empresas que tienen 20, 30, 50, 100 años haciendo carros y que les cuesta mucho adaptarse a este nuevo mercado. Yo creo que Elon Musk los va a poner a perder dinero a todos. Bueno, aquí está en otras noticias. Walt Disney hoy llegó a su punto más bajo del último año. Walt Disney es una empresa que está en problemas. No es una mala empresa, obviamente, tiene unas ventajas fortísimas, tiene unas marcas, unas ventajas competitivas impresionantes, pero a Disney le era más fácil manejar los parques de atracciones que esta nueva realidad en donde una parte importantísima del entrenamiento de su negocio es la televisión, pero ya no la televisión tradicional ni por cable, sino el streaming, y allí pues la competencia con Netflix, con Apple, con Amazon y con otros monstruos pues ha hecho que Disney esté un poco perdido estratégicamente. Y bueno, el Bitcoin, en estos días vimos, hubo una noticia que fue favorable a las criptomonedas, favorable a Grayscale, que es un fondo que maneja grandes fondos de criptomonedas. El Bitcoin se disparó, aquí vemos, esto es el Bitcoin esta semana, está en niveles de 26.000, se disparó a 28.000, pero ya devolvió toda la ganancia, está otra vez en niveles de 26.000 y esto pues nos recuerda la volatilidad que tiene un activo como el Bitcoin, del cual yo no soy fan, como ustedes saben. Y bueno, vamos con los cierres de los mercados, fíjense. Los mercados hoy mixtos, con Europa muy en verde. En Asia tenemos Tokio arriba, Hong Kong cerró, Hong Kong está allí en cero porque hoy llegó un tifón a Hong Kong y cerraron la bolsa. Entonces no hubo sesión en Hong Kong. En Shanghai hubo una leve subida, igual que en Seúl. En Europa el Stoxx 600 casi estable, una ligera caída de 0,1%. Londres subió, todas las demás bolsas europeas en rojo. Y en nuestro continente, Sao Paulo arriba, Buenos Aires abajo un 3% casi y Ciudad de México arriba. Luego en Nueva York, bueno, como les decía, hoy la sesión se animó, el S&P 500, el índice más importante del mercado, el más representativo a mi modo de ver las cosas, subió un 0,18%, el Dow subió, el Nasdaq bajó ligeramente, estuvo más abajo durante la sesión, pero repuntó al final y casi logra cerrar en verde. El Russell 2000 fue el que más subió, ya lo vamos a ver en el barómetro del mercado, las empresas medianas y pequeñas fueron las que mejor desempeño tuvieron en la sesión de hoy. La volatilidad cayó, señores, la volatilidad llegó hoy a su punto más bajo del año, 13.09, una cosa increíble. A mí me sigue llamando poderosamente la atención lo que está pasando con la volatilidad. No hay miedo en los mercados. Bueno, en fin, los bonos del tesoro, el rendimiento de los bonos aumentó, ya lo hablamos. Ahora vamos a ver el cuadrito final. El dólar se fortaleció, está en 104,26. El oro subió ligeramente. El petróleo, señores, subiendo. Hoy subió casi 3%. Está en 86. Y este que está en 86 es el petróleo de Texas. El Brent está aún más alto, como ya vimos en una noticia anterior. Y el Bitcoin por debajo de 26.000. Aquí está el mapa de calor. Mucho verde. Hoy el mercado estuvo realmente al alza, pero hubo unas caídas notables en Tesla y en Nvidia, dos empresas grandes que pesan en el índice y que cayeron con fuerza, igual que Broadcom, que es una excelente empresa, pero que reportó ayer y al mercado no le gustó lo que reportó. Así es que esas caídas hicieron que el mercado sufriera. Vemos mucho verde en energía, especialmente a las petroleras. Allí lo vemos a la derecha y en el medio, Exxon, Conoco, Chevron en verde, y es que el petróleo está subiendo y subiendo y eso anima el precio de esas acciones. También vemos verdes en las farmacéuticas como el Eli Lilly. Vemos verde en todo lo que fue bancos y tarjetas de crédito, Visa, Mastercard, los grandes bancos.
todo en verde. Bueno, un mercado que en general estuvo animado por el optimismo que surgió después del informe sobre empleo. Aquí está el barómetro del mercado y como ven, todo en verde, pero las subidas más fuertes abajo en los tres cuadrículos de las empresas de pequeña capitalización bursátil. Y hoy el índice de miedo y codicia salió del neutral y quedó ligeramente en codicia. Aquí lo estamos monitoreando. Ustedes saben que cuando el mercado se pone avaro, codicioso, y va a codicia extrema, a mí no me gusta. No son momentos en los que a mí me gusta comprar o utilizar dinero nuevo para invertirlo. Me gusta más bien cuando hay miedo. Cuando hay miedo en los mercados se consiguen mejores precios en los activos financieros y especialmente en las acciones. Y bueno, el VIX, la volatilidad, les dije, fíjense como dice aquí, hoy llegó a su punto más bajo del año. Una cosa que me llama poderosamente la atención. Y los bonos, fíjense, los bonos subieron hoy, los rendimientos cayeron de precio. Ahí está el bono a 5, 10 y 30 años. Y si lo quieren ver en más detalle, aquí les dejo la tablita con todos los bonos desde un mes hasta 30 años. Y voy a cerrar con esto. El Wall Street Journal dice, para los que quieran una lectura para el fin de semana, tiene este artículo que dice que este paradigma generacional está cambiando y es que por la mayor parte del siglo XX las acciones y los bonos se movieran en direcciones opuestas y por eso es que siempre se decía a un portafolio de acciones hay que complementarlo con un portafolio de bonos y así cuando caen las acciones los bonos amortiguan un poco esa volatilidad. Y bueno, eso cambió en los últimos 10, 20 años, cambió y los bonos se empezaron a comportar casi como las acciones, a subir y a bajar pegadas a las acciones y eso es porque las tasas de interés tan bajas que llegaron hasta cero desvirtuaron la naturaleza de los bonos. Los bonos dejaron de comportarse como bonos cuando las tasas llegaron a 2, a 1 y a 0%. Pero eso ha cambiado, las tasas subieron, los bonos otra vez están jugando su rol en los portafolios y por eso el famoso portafolio 60-40, 60% acciones, 40% bonos, que muchos decían que había muerto, pues no murió y si murió resucitó y una vez más pues hay mucha gente migrando hacia, digamos, portafolios que no tenían casi bonos y que ahora tienen un 10, un 20, un 30, un 40% o más de bonos en el portafolio. Pero bueno, eso lo dejo como reflexión para el fin de semana, señores. Aquí me despido, es viernes, disfruten el fin de semana. El lunes no hay mercados, así es que no haré este video, pero espero que la pasen muy bien y si Dios quiere, el martes hacemos otro resumen del mercado. Saludos.